Si alguna vez viste una foto antigua y pensaste, así era el mundo, hoy te voy a pedir que hagas algo peligroso. Mírala como si fuera la escena de un crimen. Porque, ¿y si esas fotografías que usamos como prueba del siglo XIX no son ventanas al pasado, sino señales de un reinicio? ¿Y si esas avenidas perfectas, esas cúpulas gigantes, esos edificios que parecen hechos para multitudes, estaban vacíos no por casualidad, sino porque todavía no había nadie para habitarlos? Quédate hasta el final de esta serie, porque lo que vas a escuchar conecta tres cosas que, juntas, son explosivas. Ciudades monumentales sin gente, una aparición masiva de niños sin origen y un sistema tan grande que parece una fábrica de población. Y si eso encaja, entonces la historia que nos contaron no está incompleta. Está editada. Antes de seguir, si te gustan los misterios históricos contados como documental, dale like ahora, suscríbete y comenta una sola palabra: reinicio. Quiero ver cuántos lo sienten desde el minuto 1. Y al final de este episodio te voy a hacer una pregunta directa para que me respondas con tu teoría. Vamos al punto. Imagina una fotografía en sepia, calles amplias como ríos, balcones tallados con precisión matemática, columnas que parecen templos, fachadas limpias, domos que dominan el horizonte. Todo grita civilización, todo grita vida. Pero cuando tus ojos buscan lo básico, un vendedor, un carruaje, una fila, humo saliendo de chimeneas, gente cruzando, no hay nada, ni un rastro, ni siquiera un borrón. La explicación clásica es cómoda. Las exposiciones eran largas, la gente se mueve y desaparece. Bien, pero entonces te pregunto algo simple. Si un lugar está lleno de vida, ¿no debería aparecer al menos un fantasma de esa vida? Una sombra, una mancha, un rastro de movimiento. De verdad, miles de imágenes, de países distintos, de décadas distintas, captaron ciudades enteras, y casi nunca captaron multitudes, mercados, caos, niños, perros, carretas. ¿Cómo puede repetirse el mismo vacío tantas veces sin que deje de ser casualidad? Y ahí empieza el escalofrío. Porque el vacío no parece un error de cámara, se siente como una condición. Como si alguien hubiera construido el escenario, hubiera puesto los edificios en su sitio, hubiera limpiado las calles y hubiera dicho, todavía no. Como si la ciudad estuviera lista, pero la gente no hubiera llegado. Y ahora te hago la pregunta prohibida, la que abre esta puerta. Si esas ciudades estaban vacías, ¿quién las construyó? Y más importante, ¿dónde están los constructores? Porque construir esto requiere manos, tiempo, comida, transporte, organización, requiere una población. Pero la foto dice lo contrario. No hay población, hay arquitectura sin pulso. En este episodio solo vamos a clavar la primera bandera, el vacío. Quiero que te lleves esa imagen clavada en la cabeza como una astilla, porque en la parte 2 aparece el otro extremo del espejo, el momento en que el mundo, casi al mismo tiempo, se llena de algo que tampoco encaja, un océano de niños. Y antes de pasar, te dejo la pregunta para comentarios, directa y sin filtro. Cuando tú ves esas calles vacías, ¿qué te parece más lógico? ¿Exposición larga o ciudad esperando? Escribe A si crees que es técnica fotográfica, o B si crees que es algo más raro. En la siguiente parte te muestro por qué. Justo cuando esas ciudades aparecen silenciosas, el mundo empieza a construir palacios para huérfanos como si estuviera preparándose para repoblarlo todo. Porque cuando aceptas, aunque sea por un segundo, que esas ciudades parecen esperar a alguien, el siguiente dato cae como un bloque de hielo. En el mismo periodo, en la misma franja histórica, el mundo se llena de niños. Demasiados niños, niños sin pasado. Y no hablo de historias individuales, de tragedias aisladas. Hablo de escala, de volumen, de instituciones tan grandes que no parecen refugios, sino depósitos, orfanatos y casas de expósitos que se levantan como palacios, con alas interminables, patios internos, galerías, dormitorios alineados como filas militares, no para decenas,
para miles. Y lo más inquietante no es que existieran, sino cómo aparecen, de forma abrumadora, sostenida, casi sincronizada en distintos países. La explicación oficial está lista, siempre lista. Guerras, enfermedades, pobreza, industrialización. Y sí, todo eso existe. Pero aquí el problema es otro, la proporción. Las guerras suelen ser regionales y temporales. Las epidemias golpean con picos, con oleadas irregulares. La pobreza sube y baja según cosechas, crisis, ciclos. Sin embargo, la máquina de la orfandad en el siglo XIX no se comporta como caos, se comporta como sistema. Como si el mundo hubiera previsto un flujo constante de niños y hubiese construido la infraestructura antes de que llegaran. Y aquí, otra vez, aparece la misma sensación que te dejé en la cabeza con las fotos. Está todo preparado. Preparado para recibir algo. Preparado para almacenar algo. Preparado para administrar algo. Ahora dime si esto no te suena extraño. Los registros de muchas instituciones hablan de entradas masivas de bebés, de lactantes, de recién nacidos. No niños ya crecidos. Bebés. Y cuando un bebé aparece sin historia, la pregunta es inevitable. ¿Quién lo dejó? ¿Dónde está la madre? ¿Dónde está el padre? ¿Qué nombre tenía? ¿De qué barrio venía? ¿En qué fecha nació exactamente? Y una y otra vez, el rastro se vuelve humo, desconocido, anónimo, sin información. No una vez, miles. Y aquí es donde las dos anomalías, la del vacío y la del exceso, se miran de frente. Porque una ciudad enorme sin gente es un recipiente, y un mundo con miles y miles de niños sin orígenes, contenido. ¿Lo estás viendo? No te pido que lo creas todavía, solo te pido que lo notes. Es como si el siglo XIX tuviera dos fuerzas opuestas que encajan demasiado bien. Por un lado, infraestructura impresionante que parece sobrar. Por el otro, población infantil que parece aparecer. Y si estás pensando, pero claro, la mortalidad era alta, la gente abandonaba a sus hijos, perfecto. Esa explicación cubre una parte, pero no explica la arquitectura institucional. No explica por qué los edificios son tan enormes y tan numerosos. No explica por qué en lugares que no están en guerra permanente aparece el mismo tipo de complejo masivo. Y sobre todo, no explica por qué, en tantos casos, el registro del origen se corta como si alguien hubiera arrancado la página más importante del libro. La página que dice ¿de dónde salió ese niño? Entonces te lanzo la pregunta que separa a quien mira de quien investiga. Si esto fuese solo miseria, ¿por qué se ve tan organizado? Si fuese solo tragedia, ¿por qué parece una red? Si fuese solo abandono, ¿por qué tantas instituciones funcionan como si estuvieran esperando un abastecimiento continuo? Y ahora viene la promesa urgente de la parte 3. Cuando esos niños empiezan a moverse, cuando dejan de estar encerrados en esos palacios de expósitos, aparece algo todavía más frío que la pobreza, logística, rutas, distribución, selección, no como metáfora literal. Pregunta directa para comentarios, sin rodeos. ¿Tú crees que esto fue un efecto colateral de la época? ¿O una solución planificada para llenar un mundo vacío? Escribe caos si crees que todo fue accidental, o sistema si sientes que hay diseño detrás. Hay un punto en el que una tragedia deja de parecer tragedia y empieza a parecer administración. No porque el dolor sea falso, sino porque el movimiento es demasiado ordenado. Y ahí es donde entramos ahora, cuando esos niños dejan de ser huérfanos y empiezan a convertirse en un flujo que se mueve como mercancía, con horarios, rutas y criterios de selección. Un flujo que, visto desde lejos, se parece menos a caridad y más a una cadena de suministro. En el siglo XIX, el mundo no solo construyó instituciones para contener niños, también construyó maneras de desplazarlos. Y esa es la parte que incomoda, porque revela intención. Cuando un fenómeno social se vuelve transporte regular, deja huellas, estaciones, registros, acompañantes, protocolos, lenguaje burocrático. Palabras frías para vidas calientes. Imagina la escena sin romanticismo. Un andén,
Un grupo de chicos alineados. Algunos apenas entienden dónde están. Otros aprietan la mano de un hermano como si fuera la última cuerda del mundo. Y delante de ellos, adultos observando. Altura, dentadura, manos, mirada, docilidad. No como quien adopta por amor inmediato, sino como quien elige una herramienta, un ayudante, un futuro trabajador. Hay testimonios que describen esa sensación exacta, ser mirado como se mira a un animal en un mercado. Sí. Y aunque alguien diga era la época, hay una pregunta que no se va. ¿Por qué tanta repetición de la misma escena durante tantos años? Cuando se mueve un niño de un lugar a otro por supervivencia, es migración. Cuando se mueven miles en oleadas durante décadas, con redes organizadas, con paradas predeterminadas, con distribución regional, eso ya no es solo ayuda, eso es ingeniería demográfica. Y la ingeniería demográfica tiene un objetivo: colocar población donde hace falta. El detalle más perturbador no es el traslado en sí, es el modo en que el origen se vuelve irrelevante. En muchos relatos, el nombre cambia, la historia personal se corta, el pasado se convierte en un ruido que conviene apagar, y en ese corte, el niño deja de ser continuidad de una familia y pasa a ser inicio de una función: mano de obra, heredero, criado, aprendiz, hijo nuevo de alguien que lo recibe. No estás viendo un rescate, estás viendo una reasignación. Y el patrón es el mismo una y otra vez. Los hermanos se separan. No siempre, pero lo suficiente como para que el sistema lo tolere. Y cuando un sistema tolera separar hermanos, es porque está optimizando otra cosa. ¿Qué optimiza? La colocación, la compatibilidad superficial, la demanda del lugar de destino, el orden por encima del vínculo. A veces el lenguaje se delata. Colocados, asignados, distribuidos. Palabras que encajan demasiado bien con una idea incómoda: que los niños no estaban siendo devueltos a la vida, sino insertados en una estructura. Y si la estructura necesitaba llenar granjas, pueblos, nuevas zonas de expansión, entonces el niño era en términos prácticos una solución, un recurso humano joven, moldeable, adaptable y, lo más crucial, sin raíces firmes que lo ataran a un pasado verificable. La mente quiere escapar de esto, así que se agarra a una defensa rápida. Pero muchos fueron amados, muchos tuvieron oportunidades. Sí, es posible, incluso probable. Pero ese no es el punto. El punto es que incluso cuando algo termina bien para una persona, el mecanismo puede seguir siendo inquietante. La moral individual no borra la lógica del sistema, y es aquí donde el vacío de las fotos vuelve como un eco. Porque si tienes ciudades listas y necesitas gente, ¿qué haces? No necesitas ancianos, no necesitas generaciones enteras que tarden décadas en crecer. Necesitas jóvenes, necesitas niños que se conviertan en ciudadanos en una sola transición, una infancia y ya. Necesitas población que no pregunte demasiado por lo que había antes. Por eso esta parte duele, porque la idea de huérfano nos hace pensar en vulnerabilidad, en compasión. Pero la idea de transporte masivo nos obliga a pensar en planificación. Y cuando planificación y niños están en la misma frase, el aire cambia, se vuelve más frío, más denso, más difícil de respirar. Y ahora déjame clavarte una frase de impacto que no pretende ser poética, pretende ser precisa. Cuando una sociedad mueve niños como método, está fabricando futuro. No lo está esperando, lo está construyendo. Quiero que me respondas algo, en serio, sin quedar bien con nadie. Si tú estuvieras en ese andén, siendo elegido, mirado, evaluado, ¿sentirías salvación o sentirías selección? Escribe en comentarios una sola palabra, la que te salga primero: salvación o selección. Y si te atreves, agrega por qué. Porque hay gente que en ese por qué va a encontrar el verdadero corazón de esta historia. Si lo que acabamos de ver te dejó una incomodidad en la garganta, es porque todavía estábamos en terreno social, instituciones, trenes, listas, destinos, cosas que, aunque duras, la historia puede justificar con pobreza, con caos, con necesidad. Pero ahora entramos en otra zona,
una zona donde no basta con decir eran otros tiempos, porque aquí el horror no está solo en lo que se hizo, sino en cómo se mostró. Y cuando algo se muestra, no solo se hace, se normaliza. Imagina un lugar de diversión. Olor a dulce, ruido de feria, música, multitudes buscando distracción. Y en medio de ese mundo de risas, un pabellón con paredes blancas, luz fría y filas de incubadoras de vidrio. Dentro, bebés. Prematuros, frágiles, diminutos, respirando en máquinas que silban. Y afuera, un cartel, una entrada. Gente pagando para mirar, como si la vida humana, en su forma más vulnerable, fuera un espectáculo más entre la montaña rusa y el circo. Esto no es metáfora. Ocurrió. Se presentó como innovación médica, como filantropía, como milagro de la ciencia. Y sí, puedes creer que hubo intención de salvar, pero aún así hay preguntas que no se pueden apagar. ¿Por qué aquí? ¿Por qué en ferias y parques y no en hospitales? ¿Qué clase de época convierte una sala neonatal en atracción pública? ¿Qué clase de cultura le enseña a la gente a mirar bebés como una exhibición? Y la pregunta que lo atraviesa todo como un cuchillo fino. ¿Cuántos bebés hacen falta para sostener un espectáculo así durante años? Porque una incubadora aislada es un invento. Una fila entera repetida en distintas exposiciones, con personal permanente, con público constante, con prensa y propaganda, se parece menos a un caso excepcional y más a una operación que puede abastecerse. Y entonces vuelve la palabra que ya te está persiguiendo: abastecerse, suministro, flujo. Los mismos términos que aparecían en la distribución de huérfanos vuelven aquí, en el punto más delicado, el inicio de la vida. Hay otro detalle que cambia el color de todo. En estos pabellones cada bebé suele estar identificado, no con una historia, sino con un número, con datos mínimos, con etiquetas. Y aunque haya relatos de padres desesperados, también hay zonas grises, silencios, ausencias de origen. Bebés que llegan, bebés que aparecen dentro del circuito, bebés cuya existencia se registra más como presencia física que como biografía. Y cuando una biografía falta, la mente hace lo único que puede hacer: sospechar. Ahora escucha esta frase, porque es el centro de la parte 4. Lo que se exhibe al público se convierte en posible, se convierte en aceptable, se convierte en normal, y ahí es donde esta historia deja de ser solo oscuro pasado y se vuelve ingeniería psicológica. Porque si una sociedad necesita aceptar algo impensable, primero necesita verlo, necesita mirarlo muchas veces, necesita reír cerca de ello, necesita asociarlo con progreso, necesita que la incomodidad se desgaste como una piedra bajo el agua. En estas exposiciones, el bebé no es solo paciente, es símbolo, es demostración, es propaganda de una idea, que la vida puede mantenerse, controlarse, sostenerse en un ambiente diseñado, que la supervivencia puede industrializarse, que lo frágil puede ponerse en vitrina para ser gestionado. Y una vez que esa idea entra en la mente colectiva, ya no suena como ciencia ficción, suena como avance. No te estoy diciendo qué ocurrió detrás, te estoy mostrando el mecanismo visible, la sociedad entrenándose para ver el nacimiento como procedimiento y no como misterio familiar. Y ese entrenamiento encaja demasiado bien con lo que ya vimos: niños sin origen, instituciones enormes, rutas de distribución, como si hubiera una pieza tecnológica que hace posible el volumen, como si hubiera una pieza cultural que hace tolerable el volumen, como si el mundo estuviera construyendo al mismo tiempo la fábrica y la excusa. Aquí la tensión se vuelve personal, porque todos nacimos dentro de un relato donde el nacimiento es íntimo, privado, sagrado incluso para quien no cree en nada. Pero, ¿qué pasa cuando una época convierte la cuna en vitrina? ¿Qué pasa cuando el público paga por mirar el primer aliento? Quiero que me respondas con brutal honestidad. Cuando escuchas bebés en incubadoras como espectáculo, ¿qué palabra te viene primero? Escribe solo una en comentarios: progreso o peligro. Y si te sale una tercera, mejor, la que te salga del estómago, no de la cabeza. Porque a partir de aquí,
Lo que parecía anomalía empieza a parecer lenguaje, y el siguiente lenguaje aparece en papel, en tinta, en imágenes que todos trataron como chiste, pero que, vistas con estos ojos, se parecen demasiado a un manual disfrazado. Si en la feria el horror se escondía a plena luz, en el papel se escondía riéndose. Y esa risa es lo más inquietante, porque la risa baja la guardia. La risa convierte lo impensable en costumbre. La risa hace que una idea entre por la puerta de atrás mientras todos miran hacia otro lado. Ahora imagina una caja de postales antiguas, rescatadas de un ático, compradas en un mercado de pulgas, olvidadas dentro de un libro. Son pequeñas, coloridas, con dibujos tiernos, y cuando las ves por primera vez, te parecen inocentes. Bebés en repollos, bebés saliendo de flores, bebés entregados por cigüeñas, bebés apilados como frutas, bebés dentro de cajas con etiquetas, bebés enviados por tren, por globo, por correo. Es absurdo, es gracioso, es surrealista. Y precisamente por eso funciona. Porque si tú quisieras que una sociedad aceptara la idea de que los bebés pueden llegar de algún lado, sin historia, sin sangre, sin linaje, no lo esconderías dentro de un cuento, no lo pintarías con colores suaves, no lo envolverías en una tradición que los niños aprenden antes de saber escribir. La cigüeña trae al bebé. El bebé apareció en un repollo. El bebé llegó como regalo. El bebé se encuentra. El bebé se recibe. Palabras que suenan a magia, pero que también suenan a logística cuando las repites suficientes veces. Y aquí ocurre la transformación. De pronto, las postales dejan de ser humor. Empiezan a parecer entrenamiento cultural, un curso acelerado para la mente colectiva. Una forma de enseñar sin enseñar que el origen puede ser reemplazado por una historia bonita, que no hace falta saber de dónde vienes si tienes un mito cómodo para repetir. Ahora viene el detalle que hace que el pecho se te cierre un poco. Algunas de estas postales incluyen frases que no suenan a fantasía, suenan a mercado, suenan a oferta, suenan a disponibilidad. Frases tipo a la venta, para elegir, sin devolución, gran bazar. Bebés descritos como si fueran productos, soy bonito, me portaré bien, te amaré, no lloraré. Y cuando eso aparece una vez, puedes decir, es humor negro. Cuando aparece en serie, en grandes cantidades, distribuido en distintos países, deja de ser un chiste aislado. Se vuelve una estética repetida, un lenguaje compartido. Aquí es donde te digo una frase de impacto que quiero que te quede pegada. Cuando una cultura bromea en masa con lo mismo, ya no está bromeando. Está practicando. Practica la idea, practica la imagen, practica el reflejo emocional, ensaya la aceptación. Porque lo que hoy te parece ridículo, mañana te parece normal, y pasado mañana te parece inevitable. Así se deslizan las cosas grandes, no con violencia, sino con familiaridad. Y hay otra cosa. Estas postales no eran secretas, no estaban escondidas en un laboratorio, circulaban, se enviaban, se coleccionaban, se pegaban en álbumes familiares, eran parte de la conversación cotidiana. Eso significa que el mensaje, aunque disfrazado, entraba en casas normales, entraba en la mesa, entraba en la memoria infantil, y a fuerza de repetirse, convertía una anomalía en un cuento de buenas noches. Mira cómo encaja con todo lo anterior, sin que tengas que forzar nada. Tienes niños sin origen en instituciones gigantes. Tienes rutas que los mueven como flujo. Tienes incubadoras exhibidas como prueba de que la vida puede mantenerse en vidrio. Y encima, tienes un océano de imágenes que cuentan, con humor, que los bebés pueden ser cultivados, enviados, entregados, seleccionados. No te estoy pidiendo que lo tomes como prueba definitiva. Te estoy pidiendo que lo veas como comportamiento social, como sincronía cultural, como el tipo de máscara que aparece cuando una verdad es demasiado fea para decirse en voz alta. Un mito no aparece de la nada. Un mito aparece cuando hace falta, y cuando aparece de golpe y se imprime por miles, y se repite,
y se vuelve universal, puede ser más que folclore, puede ser anestesia. Ahora te hago una pregunta muy concreta, para que no te escapes por la teoría. ¿Qué sentirías tú si tu origen fuera un cuento repetido para tapar una ausencia real? No, ¿qué piensa tu mente? ¿Qué sentiría tu cuerpo? Escribe en comentarios una de estas palabras, la que te pegue primero: rabia, miedo o alivio. Porque sí, para algunos, un mito es una cárcel. Para otros, un mito es un refugio. Y justo aquí, cuando todo parece quedarse en símbolos, aparece una palabra que rompe la ilusión de chiste. Una palabra que no tiene ternura. Una palabra que no es cuento. Una palabra que suena a plan. Y cuando esa palabra entra, las postales se convierten en algo distinto. Ya no parecen fantasías. Parecen etiquetas colgadas sobre un proceso. Y ahí es donde el rompecabezas deja de ser raro y empieza a ser peligroso. Y entonces aparece. No como metáfora, no como poesía, no como un guiño infantil. Aparece como etiqueta, como rótulo, como si alguien hubiera decidido escribir en la esquina del tablero lo que realmente estaba haciendo. La palabra es simple, fría, administrativa: repoblación. No nacimiento, no familias, no raíces, repoblación. Y cuando esa palabra entra, todo lo anterior cambia de forma, como si una linterna se encendiera dentro de un cuarto oscuro. Porque repoblar es un verbo que solo tiene sentido cuando antes hubo vacío. Repoblar implica que algo se quedó sin gente, o que la gente no alcanza, o que alguien decidió llenar un espacio que ya está listo. Ahora mira el rompecabezas sin adornos, solo con lógica. Tienes ciudades enormes que parecen preparadas, limpias, silenciosas. Tienes instituciones gigantes capaces de albergar miles de niños. Tienes rutas que mueven a esos niños en masa, con selección, reasignación, destinos. Tienes incubadoras en vitrinas que enseñan al público que la vida puede sostenerse en un ambiente diseñado. Y tienes una cultura visual que repite, con sonrisas, que los bebés pueden venir de campos, cajas, trenes y entregas. Y encima de todo, la palabra que lo amarra: repoblación. Hay una frase que quiero que escuches como si fuera un golpe seco. Cuando las piezas encajan sin empujarlas, deja de ser coincidencia y empieza a ser patrón. Y aquí es donde el relato oficial se pone nervioso, porque el patrón es demasiado coherente. Si la explicación fuera solo pobreza, veríamos desorden. Si fuera solo epidemia, veríamos altibajos irregulares. Si fuera solo guerra, veríamos focos regionales. Pero lo que aparece una y otra vez es algo más parecido a una red: capacidad instalada, flujo constante, transporte duradero, lenguaje burocrático, normalización cultural. Eso no suena a accidente. Suena a operación que se sostuvo en el tiempo. Sé lo que estás pensando. Esto es extremo. Perfecto. Que sea extremo no lo hace falso, pero sí exige cuidado. Así que hagamos algo justo. No trabajemos con certezas, trabajemos con posibilidades. Y la posibilidad más inquietante, la única que explica todo a la vez sin romperse, es esta: que el siglo XIX no fue solo crecimiento, fue reemplazo. Que no fuimos testigos de una expansión natural, sino de una instalación humana sobre infraestructura ya preparada. Que el foco no era contar historias, sino poner gente. Y aquí entra un detalle psicológico que casi nadie mira. Una población que llega sin raíces fuertes es una población más fácil de moldear. Si tu pasado está borroso, tu identidad depende del relato que te entreguen. Si tus orígenes son un expediente sin nombre, el Estado, la Iglesia o la institución se vuelven tu genealogía. Y cuando eso ocurre, la memoria deja de ser herencia y se vuelve instrucción. Si controlas el origen, controlas el futuro. Te hago una pregunta directa para que no se quede en teoría. Si tú fueras un historiador y encontraras la palabra repoblación asociada a niños, instituciones y logística, ¿la leerías como figura retórica o como objetivo? Responde en comentarios con una sola palabra: objetivo o metáfora. Y si quieres ir más lejos, dime esto:
¿Qué pieza te parece más reveladora? ¿Las fotos vacías, los orfanatos gigantes, los trenes, las incubadoras o las postales? Elige una, solo una, porque esa elección dice qué tipo de evidencia te convence y qué tipo de evidencia te asusta. Y ahora llegamos al punto donde muchos retroceden, porque la mente prefiere una explicación imperfecta antes que una verdad que la obligue a reescribir su mundo. Pero si seguimos la lógica hasta el final, la palabra repoblación deja de ser un detalle curioso y se convierte en un mapa de etapas. Primero, un recipiente, ciudades listas, avenidas gigantes, edificios que parecen construidos para una densidad que todavía no existe. Segundo, un volumen humano que aparece sin raíces claras. Miles de niños entrando en instituciones como si el sistema ya los estuviera esperando. Tercero, una tecnología y una vitrina que enseñan al público que la vida puede sostenerse, cuidarse, gestionarse bajo vidrio. Cuarto, rutas y distribución, niños que no solo existen, sino que se mueven como un flujo hacia destinos concretos. Quinto, un lenguaje cultural que convierte lo espantoso en tierno, lo industrial en cuento, lo administrativo en mito. Y si esto te suena a demasiado, respira y hagamos la prueba más simple. ¿Qué pasaría si nada de esto fuera secreto, sino solo maquillado? Porque un gran sistema no siempre se esconde con puertas cerradas. A veces se esconde con costumbre. Se esconde a plena luz hasta que deja de llamar la atención. Y ahí es donde la historia se vuelve peligrosa, cuando lo anormal se vuelve cotidiano. Ahora, para ser justos, hay un argumento que siempre aparece y merece su lugar. Las fotos estaban vacías por técnica, los orfanatos crecieron por pobreza, las incubadoras eran show, pero salvaban vidas, y las postales eran solo humor popular. Y sí, cada una de esas frases puede ser cierta por separado, pero el problema no es una pieza, el problema es la suma. Porque aunque aceptes la técnica fotográfica, sigues explicando el patrón global. Aunque aceptes la pobreza, ¿sigues justificando la escala palaciega y la sincronía? Aunque aceptes la filantropía, ¿sigues entendiendo por qué el nacimiento se convierte en espectáculo? Aunque aceptes el humor, ¿sigues ignorando por qué ese humor insiste tanto en entrega, envío, selección? La duda no nace de una anomalía, nace de la repetición. Nace de que todo apunta en la misma dirección sin pedir permiso. Cuando un siglo necesita demasiadas excusas, tal vez el problema no es el siglo, es el relato. Y aquí la pregunta más incómoda no es ¿pasó o no pasó?, sino ¿qué evento haría necesaria una repoblación? Porque repoblar no es un capricho. Repoblar es respuesta, respuesta a una ausencia previa, respuesta a un vacío que alguien no quiere nombrar. Y cuando un vacío no se nombra, se tapa con historia oficial, con mitos, con archivos incompletos, con genealogías que se rompen justo donde duele. Quiero que me digas algo en comentarios. Directo. Si existiera un reinicio, ¿qué te parece más probable como causa, catástrofe o operación? Escribe una sola palabra, catástrofe u operación. Y si te animas, agrega una línea. ¿Por qué? No necesito un ensayo. Necesito tu instinto. Porque a partir de aquí, la historia deja de hablar de fotos y postales y empieza a tocar algo personal. Tu origen, tu memoria familiar, esa zona borrosa donde muchos árboles genealógicos se quiebran. Y cuando miras ese quiebre con estos ojos, ya no parece solo un accidente del papeleo, parece una puerta cerrada, una puerta que alguien no quería que abriéramos. Y esa puerta cerrada tiene un detalle inquietante. Suele estar siempre en el mismo pasillo del tiempo. Muchísima gente que intenta reconstruir su árbol familiar llega con fuerza hasta mediados del siglo XIX, y después la ruta se vuelve niebla. Apellidos que cambian, edades que no cuadran, partidas que desaparecen, pueblos que perdieron libros enteros, incendios oportunos, archivos incompletos, páginas arrancadas, registros que de pronto se vuelven genéricos. Y claro, puedes decir, burocracia antigua,
guerras locales, humedad, descuido. Pero cuando ese descuido aparece en masa, en distintos lugares, y justo donde sería más incómodo tener trazabilidad, la casualidad empieza a sentirse como método. No estoy diciendo que todos los archivos se borraron a propósito. Digo algo más simple. Si hubiera existido una repoblación, el mundo posterior tendría una característica inevitable. Un pasado corto, un pasado remendado, un pasado lleno de historias bonitas y documentos rotos. Y lo más potente de un pasado corto es esto. No necesita ser perfecto, solo necesita ser suficiente para que nadie haga demasiadas preguntas. Piensa en la psicología de una población nueva. Llegas a un mundo que ya tiene edificios, calles, fronteras, instituciones, símbolos. Si no tienes una memoria común, necesitas una. Y una memoria no se construye solo con libros, se construye con escuela, con religión, con ritual, con calendario, con héroes, con fechas sagradas. Se construye con relatos que te hacen sentir continuidad, aunque hayas empezado ayer. Por eso, cuando hablamos de reinicio, no hablamos solo de arquitectura y niños. Hablamos de la fabricación de identidad. Una ciudad puede heredarse, pero una identidad tiene que enseñarse. Y ahora vuelve a tu propia vida, porque aquí la historia te toca. ¿Cuántas veces escuchaste en tu familia frases como «dicen que venimos de», «mi abuelo nunca hablaba de», «nadie sabe con certeza», «se perdieron los papeles», «él era huérfano pero no se sabe de dónde»? No es prueba de nada por sí sola, pero es un patrón emocional que se repite demasiado, huecos donde debería haber raíces, y si esos huecos existieran a propósito, o si fueran el subproducto inevitable de una repoblación, entonces las piezas anteriores adquieren otra textura. Los orfanatos ya no serían solo refugios, serían puntos de origen. Los trenes ya no serían solo traslado, serían instalación. Las incubadoras ya no serían solo avance, serían demostración y normalización. Y las postales serían el anestésico cultural, la sonrisa pegada sobre una operación demasiado grande para contarse sin romper la mente de la época. Te dejo otra frase para que te la lleves. Cuando no puedes explicar el origen, inventas una historia que lo calme. Pregunta directa para comentarios, de verdad. ¿En tu familia hay un agujero antes de cierto año? No necesito datos privados, solo una señal. Escribe sí o no. Y si es sí, dime si el agujero está en documentos, nombres o lugares. Solo una palabra. Quiero ver cuánta gente siente esa niebla cuando intenta mirar atrás. Porque al final, este misterio no vive en museos. Vive en nosotros. Vive en lo que recordamos y en lo que no podemos recordar. Y si el siglo XIX fue un puente normal, esa niebla es solo polvo del tiempo. Pero si fue un reinicio, esa niebla es exactamente lo que debería quedar. La marca de una herencia sin memoria, de un mundo construido para ser habitado por gente que no sabía y no debía saber qué había antes. Y aquí llegamos al corazón más incómodo de todo. Si la repoblación existió, no bastaba con llenar calles. Había que llenar algo más difícil, la mente. Porque una ciudad se ocupa con cuerpos, pero una civilización solo funciona cuando esos cuerpos comparten reglas, sentido, miedo, esperanza y un relato común. Por eso el siglo XIX no solo se ve como una época de edificios, trenes y fábricas, se ve como una época de instalación de software social, escolarización masiva, registros estandarizados, calendarios nacionales, himnos, uniformes, manuales, disciplina, ciudades ordenadas como cuadrículas, nombres y apellidos fijados, horarios, rutinas. Todo avanzando con una velocidad que vista desde hoy parece más despliegue que evolución. Frase de impacto: cuando un mundo se reinicia, lo primero que se instala es la obediencia. Y ahora piensa en el tipo de población ideal para ese despliegue. No una población llena de clanes antiguos y linajes fuertes que compiten entre sí. No una población con memorias largas que contradicen el relato oficial, sino una población joven, moldeable, agradecida por sobrevivir, con orígenes borrosos y capacidad de adaptarse.
Una población que acepta el relato porque necesita pertenecer. Y aquí los niños, una vez más, encajan de forma estremecedora. El niño es el ciudadano perfecto para un mundo nuevo. Aprende rápido, cree lo que le enseñan. No tiene recuerdos anteriores que lo contradigan. Entonces, vuelven las incubadoras, pero ya no como objeto extraño de feria, sino como símbolo. Una máquina que promete supervivencia controlada. Y cuando una sociedad celebra la vida controlada, también empieza a celebrar el control de la vida. No te estoy diciendo laboratorios secretos como película. Te estoy diciendo algo más humano y por eso más aterrador. Que el mismo impulso que creó fábricas para producir bienes pudo haber creado sistemas para producir población, no por maldad caricaturesca, sino por necesidad de reconstrucción, por hambre de orden, por pánico a la caída. En ese contexto, la ética se vuelve una víctima silenciosa. La urgencia justifica lo impensable, y el espectáculo lo normaliza. Pero hay un detalle clave. Ningún sistema así sobreviviría si la gente lo sintiera como monstruoso. Por eso el mito era vital. Por eso las postales eran útiles. Por eso la cigüeña, el repollo, la risa. Si una verdad no puede ser dicha, se convierte en chiste. Si una operación no puede ser confesada, se vuelve cuento. Si un origen no puede ser explicado, se vuelve magia. La magia es muchas veces la mentira elegante de la logística. Y aquí, el mundo empieza a parecerse a una obra con dos niveles. En el escenario, progreso, electricidad, telégrafo, ferias, ciencia. Detrás del telón, administración de cuerpos, instituciones, distribución, clasificación, colocación. Y en el público, una población aprendiendo a aplaudir lo que no entiende, aprendiendo a no preguntar demasiado, aprendiendo a decir ¡qué maravilla!, mientras mira lo más frágil tras un vidrio. Ahora te hago una pregunta que no es histórica, es moral. Si realmente se necesitaba repoblar un mundo vacío, ¿tú crees que los responsables se habrían detenido ante el horror o lo habrían llamado sacrificio necesario? Responde con una sola frase en comentarios. Límite si crees que habría límites, o sin límite si crees que, con tal de reconstruir, harían cualquier cosa. Porque esta historia, al final, no trata solo del siglo XIX. Trata del tipo de especie que somos cuando creemos que el futuro depende de controlar el origen. Trata de cuánto estamos dispuestos a tolerar cuando lo llaman progreso. Y trata de algo que te golpea en silencio cuando apagas el video. La posibilidad de que el mundo moderno no nació, sino que fue inaugurado. Si aceptamos, aunque sea como hipótesis, que hubo una repoblación, entonces queda una pregunta inevitable que la historia oficial casi nunca mira de frente. ¿Qué fue lo que dejó tanto espacio disponible, tantas ciudades listas y una necesidad tan urgente de llenar el mapa humano? Porque para repoblar tiene que haber un antes que por alguna razón no se cuenta con la misma claridad con la que se cuentan los inventos, las exposiciones universales o el avance industrial. Y aún así, cuando empiezas a revisar el siglo XIX con esta sospecha en la mente, aparecen señales repetidas de interrupción. Incendios enormes que borran distritos enteros, reconstrucciones aceleradas, planes urbanos que de pronto rediseñan ciudades completas, cambios administrativos que reemplazan registros antiguos por sistemas nuevos y una obsesión por catalogar, numerar y ordenar la vida como si el desorden anterior fuese un peligro. No es una prueba única, es una sensación de conjunto, demasiados reinicios locales acumulados dentro de un mismo siglo, demasiadas oportunidades perfectas para perder archivos, para reescribir calles, para justificar obras gigantescas como modernización, para mover población sin que el origen importe demasiado porque el foco está en el destino. Y aquí el detalle que más me inquieta. El momento en que la fotografía empieza a fijar el mundo coincide con el momento en que el mundo parece estar reorganizándose, como si las imágenes llegaran justo después de un cambio, como si la cámara no hubiera alcanzado a capturar el antes, solo el después limpio, amplio, ordenado, todavía sin gente. ¿Te parece coincidencia?
¿O te parece que la memoria visual nace cuando el nuevo relato ya está instalado? Ahora piensa en las grandes exposiciones, las ferias, esos eventos donde un país se muestra al mundo como vitrina del progreso. Son perfectos para dos cosas al mismo tiempo: celebrar un relato y tapar una transición. Allí se presentan tecnologías, se educa al público, se crea orgullo nacional y, sobre todo, se define qué significa normal a partir de ese punto. Si una sociedad estuviera saliendo de una discontinuidad, ese tipo de ritual colectivo sería una herramienta poderosa, no para explicar el vacío, sino para llenarlo con entusiasmo. Y mientras tanto, en paralelo, la infraestructura humana se estabiliza. Las escuelas se multiplican, los registros se endurecen, los apellidos se fijan, las fronteras se formalizan, la burocracia se vuelve más densa. Todo eso puede interpretarse como progreso, claro, pero también puede verse como otra cosa: la necesidad de asegurar continuidad después de una ruptura. Cuando una historia tiene grietas, se refuerza con papel, sello y rutina. Te hago una pregunta directa para comentarios. Si tuvieras que elegir una sola explicación para esa interrupción, ¿qué te parece más plausible? ¿Un gran desastre mal recordado? ¿O una transición administrada que se volvió imposible de contar sin destruir la legitimidad del nuevo mundo? No necesito que me lo demuestres. Quiero tu intuición, tu teoría, tu forma de leer el silencio. Porque lo que viene ahora es el cierre más difícil. Si todo esto fuera cierto, aunque sea parcialmente, entonces no solo cambia lo que pensamos del siglo XIX, cambia lo que pensamos de nosotros mismos. Y eso no se resuelve con una fecha ni con un documento. Se resuelve con una pregunta: ¿qué hacemos con la posibilidad de que nuestra continuidad sea en realidad una reconstrucción? Imagina por un segundo que todo esto no es una fantasía, sino una lectura alternativa de huellas reales. No una verdad absoluta, no una sentencia final, sino una posibilidad que explica por qué el siglo XIX se siente como un escenario recién montado. Ciudades que parecen listas antes de estar vivas, niños que aparecen en masa sin origen claro, mecanismos que los almacenan, los mueven y los colocan, y una cultura que enseña, con sonrisas, que los bebés llegan como si fueran paquetes. Si esa posibilidad fuera cierta, incluso en parte, entonces nuestra idea de linaje cambia, porque ya no hablaríamos de una continuidad natural que atraviesa siglos con firmeza. Hablaríamos de una continuidad construida, mantenida, enseñada, un pasado que funciona porque es suficiente, no porque sea completo. Y en ese tipo de mundo, la pregunta ¿de dónde vengo? Deja de ser íntima y se vuelve política, porque el origen ya no es solo familia, es sistema. Lo más extraño es que no hace falta imaginar conspiradores perfectos para que esto exista. A veces, los grandes cambios se vuelven invisibles por una razón más simple. La gente que los vivió tenía demasiado miedo, demasiado hambre o demasiado cansancio como para dejar un testimonio claro. En momentos de ruptura, la prioridad no es contar la verdad, es sobrevivir. Y sobrevivir produce silencios. Silencios que, con los años, se vuelven historia oficial por falta de alternativa. Pero también existe la otra posibilidad: que el silencio sea parte del mecanismo. Porque si una población fue instalada sobre un mundo heredado, lo último que conviene es que esa población sienta que es nueva. Conviene que se sienta antigua, conviene que sienta raíces profundas, conviene que mire los edificios y crea que los construyó su pasado aunque no pueda demostrarlo. Conviene que el misterio se transforme en orgullo y que el hueco se rellene con relatos, y ahí está la tensión central de toda esta historia. No es solo si hubo un reinicio, es si vivimos dentro de una memoria que no nos pertenece por completo. Si el mundo que llamamos nuestro pasado es, en alguna medida, un guión que heredamos, y si ese guión fue escrito para estabilizar, para ordenar, para evitar que una sociedad recién armada se fracture por la verdad de su origen. Ahora te pido una cosa, de forma muy concreta. No te quedes solo con la idea de creer o no creer.
Haz algo más útil. Mira tu propio mapa. ¿Hasta dónde llega tu árbol familiar antes de volverse borroso? ¿Qué historias se repiten como mitos donde debería haber datos? ¿Qué momentos se sienten demasiado limpios, demasiado convenientes, como si alguien hubiera pasado una goma sobre una parte del papel? Quiero que en los comentarios respondas 3 cosas, cortas, sin explicar demasiado. Primero, ¿cuál fue la pieza que más te inquietó de todo lo que escuchaste? Si fueron las fotos vacías, los orfanatos, la distribución masiva, las incubadoras o las postales. Segundo, si sientes que la palabra repoblación cambia tu lectura, sí o no. Y tercero, si tu intuición te dice que esto fue un desastre olvidado o una transición administrada. Porque si algo queda claro después de este viaje, es que el pasado no solo se descubre, también se selecciona. Y cada civilización tiene zonas que recuerda con orgullo y zonas que cubre con silencio. El misterio del siglo XIX, sea cual sea la explicación final, nos obliga a hacer una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Qué parte de nuestra historia aceptamos porque nos calma y qué parte evitamos porque nos rompe? Nuestra exploración termina aquí, pero la investigación no se cierra en una pantalla. Se cierra en la manera en que miras, a partir de ahora, una foto antigua. Si vuelves a ver una avenida perfecta sin un alma, tal vez ya no la verás como nostalgia. Tal vez la verás como señal. Y tal vez por primera vez te permitas hacer la pregunta que incomoda a cualquier relato oficial. ¿Qué pasó antes de que la cámara empezara a recordarnos el mundo? Antes de que esto se convierta en una creencia ciega o en una negación automática, hagamos algo más raro y más útil, pensar como investigador. No para ganar una teoría, sino para distinguir entre lo que encaja, lo que no encaja y lo que todavía no sabemos. Porque este tema tiene una trampa. Si lo tomas como certeza, pierdes credibilidad. Si lo descartas sin mirar, pierdes información. La única salida es el método. Empieza por lo más simple, las fotografías. No basta con decir exposición larga. La pregunta correcta es, ¿qué tipo de vacío produce una exposición larga? En una calle activa deberían aparecer rastros, borrones, sombras, manchas, y también debería haber señales de uso, huellas, desgaste, barro trabajado, marcas de ruedas repetidas, acumulación de hollín cerca de chimeneas. Cuando compares imágenes, fija la vista en el suelo, en los bordes, en las esquinas. Es ahí donde la vida deja marcas incluso cuando las personas no aparecen. Si no hay marcas, no es prueba de nada por sí sola, pero sí es un dato que pide explicación. Luego viene lo demográfico. Si hay instituciones enormes recibiendo niños, ¿qué dicen los registros de nacimientos, los censos, los informes municipales, las actas parroquiales? El punto no es encontrar un número perfecto, sino ver si hay coherencia. Aparecen miles de niños sin aumentar nacimientos. Se repite la palabra desconocidos con demasiada frecuencia. ¿Hay cambios bruscos en cómo se registran nombres y apellidos? Se produce un salto administrativo donde, de pronto, todo se estandariza y lo anterior queda incompleto. Ahora mira la logística. Los traslados masivos de niños no pueden existir sin infraestructura, rutas, organizaciones, intermediarios, acuerdos locales. La pregunta no es solo pasó, sino cómo se sostuvo, quién pagaba, cómo se coordinaba, qué lenguaje usaban los documentos. Porque el lenguaje revela intención. No es lo mismo rescatar que colocar, no es lo mismo adoptar que asignar. Y si encuentras testimonios, fíjate en lo que se repite. Inspección, selección, separación, cambio de identidad. La repetición no prueba una conspiración, pero sí muestra un mecanismo. Y luego está lo cultural, las postales y los mitos. Aquí la investigación es distinta. Se trata de comparar fechas, editoriales, países, frases recurrentes, iconografía repetida. ¿Fue una moda artística? ¿Fue propaganda? ¿Fue humor popular? ¿Fue una forma de acostumbrar a la gente a una idea? Si tienes acceso a colecciones, pregunta siempre, ¿cuándo explotan en cantidad?
¿En qué lugares circulan más? ¿Qué palabras se repiten? ¿Qué imágenes son constantes? Quiero que me escribas en comentarios algo concreto. ¿En tu país o ciudad existe alguna foto antigua famosa donde el vacío sea lo más extraño? Y si no, ¿qué parte te parece más comprobable con documentos, fotos, censos, transporte de niños, exhibiciones médicas o postales? Elige una sola y dime por qué. Si esto se va a discutir, que sea con ojos abiertos. Hay algo que no quiero que se pierda en medio del misterio. Detrás de cada cifra, detrás de cada institución, detrás de cada foto y cada postal, hubo vidas reales, niños reales, personas reales. Incluso si solo una parte de esta historia fuera cierta, o si todo se explicara por causas más normales, como pobreza, enfermedad y abandono, el resultado humano fue el mismo. Infancias arrancadas, identidades borradas, destinos decididos por otros. Por eso este tema no debería consumirse como simple entretenimiento. Merece escalofrío, sí, pero también respeto. Cuando miras un sistema que mueve niños, que los registra con vacíos, que los distribuye con criterios, lo que estás viendo es el lugar donde la compasión y el control se confunden. A veces la intención puede haber sido salvar, a veces pudo haber sido abastecer, a veces ambas cosas a la vez en una época brutal. Lo importante es no reducirlo a caricatura. A la historia no la vuelve inquietante la fantasía, la vuelve inquietante la capacidad humana de normalizar lo extremo cuando cree que no hay alternativa. Y aquí aparece la pregunta final que nos sirve hoy. Incluso si nunca logramos probar un reinicio como evento único, ¿qué señales nos dicen que una sociedad está volviendo personas administrables? Cuando el origen se vuelve irrelevante, cuando el destino manda más que el pasado, cuando el lenguaje se vuelve frío, cuando el espectáculo convierte lo frágil en curiosidad, cuando la cultura lo disfraza de cuento para que no duela. Eso no pertenece solo al siglo XIX. Es una posibilidad constante en cualquier época con crisis, miedo y poder. Si te quedas con algo de esta serie que no sea un veredicto, sino una práctica, mirar los huecos, preguntar por las cifras, revisar la coherencia, escuchar lo que el relato oficial pasa rápido y al mismo tiempo no convertir una hipótesis en religión. Porque la verdad histórica casi nunca es una sola pieza. Suele ser un mosaico de causas, errores, intereses y silencios. Te dejo 3 preguntas para comentarios, claras y cortas. Primera, si tuvieras que investigar una sola cosa para acercarte a la verdad, ¿qué elegirías? ¿Fotos, registros de orfanatos, rutas de transporte de niños, prensa de ferias médicas o archivos de postales? Segunda, ¿qué explicación te parece más probable hoy? ¿Una suma de tragedias sociales o un diseño deliberado? Tercera, ¿te gustaría que este canal haga un episodio práctico mostrando cómo analizar una foto antigua paso a paso, sin suposiciones, solo con detalles? Escríbeme tus respuestas y, sobre todo, tu duda más fuerte, porque una buena duda vale más que 1000 certezas prestadas.